Imagina por un segundo que el 100% de la población viva de un país, digamos, en este preciso instante, decide votar para abolir absolutamente todas sus deudas históricas. O sea, un borrón y cuenta nueva total. Exacto. Votan para anular los tratados vigentes y reescribir las reglas fundamentales de su sociedad desde absoluto cero. Así, de un plumazo. Democracia pura y directa, ¿verdad? Pues, según los textos de teoría constitucional, historia y, bueno, filosofía jurídica que vamos a analizar en nuestra inmersión profunda de hoy, hacer eso sería técnicamente un golpe de Estado. Así de fuerte. Un golpe de Estado contra el verdadero soberano de la nación. Es fascinante. Y por eso la misión de este análisis es descubrir por qué confundir un simple recuento demográfico con el alma política de un país es, o sea, uno de los errores más monumentales que se pueden cometer. Y estoy segura de que lo que vamos a platicar hoy le va a volar la cabeza a más de uno. Y es un error que, se comete a diario en las noticias y en la calle. Lo que las fuentes de hoy nos proponen es desmantelar esa visión superficial. Porque entender la arquitectura de este, digamos, soberano invisible, cambia radicalmente la manera en que se concibe absolutamente todo. Desde el pago de impuestos hasta las crisis institucionales que siempre acaparan los titulares. Así que vamos a meternos de lleno. La misión central aquí es descubrir quién tiene realmente el poder. Claro, y para lograrlo, primero hay que romper la imagen mental más común que tenemos. Totalmente. Porque si se le pregunta a cualquier persona caminando por la calle qué es el pueblo, pues la respuesta inmediata será señalar a la multitud, ¿no? Apuntar a la gente que está esperando el autobús o que está cruzando la avenida hoy. Lo cual resulta muy intuitivo, porque, a la mente humana le gusta lo tangible, lo que podemos ver. Ajá, lo que está ahí físicamente. Exacto. Sin embargo, las fuentes jurídicas marcan una línea roja infranqueable entre dos conceptos muy específicos: la población y el pueblo. Que suenan a sinónimos, pero no lo son. Para nada. Mira, la población es simplemente un dato demográfico, físico y cuantificable. Son los individuos que ocupan un espacio geográfico en este segundo exacto, como una fotografía del momento. Mientras que el pueblo, así con mayúscula, es algo totalmente distinto. Los documentos que revisamos lo definen como una categoría político-jurídica, ¿no? Un cuerpo soberano. Sí, un sujeto constituyente. Y la diferencia técnica y mecánica es fascinante, porque toda población no actúa necesariamente como pueblo. Claro. La población simplemente existe, respira, consume, ocupa un espacio. El pueblo, en cambio, es la continuidad histórica que legitima la existencia misma del Estado. ¿Sabes? Pensando en imágenes, para hacer esto un poco más digerible para quienes nos escuchan, me suena a la dinámica de un sistema de transporte masivo. O sea, es como confundir a los pasajeros que viajan en un tren en este exacto instante con la entidad histórica que construyó las vías. Me gusta. A ver, desarrolla un poco más esa idea. Bueno, es que dos pasajeros se suben, ocupan un asiento por un rato y luego se bajan en la siguiente estación. O sea, la población es transitoria. Totalmente. Pero el pueblo sería esa entidad histórica que, no sé, compró los vagones, diseñó el motor y trazó la ruta original. Así que confundir a los pasajeros de hoy con el propósito del ferrocarril parece una receta para el desastre. Y la analogía funciona perfectamente porque ilustra el peligro exacto del que hablan los textos de teoría constitucional. Los pasajeros de las 3 de la tarde, digamos, no tienen el derecho legítimo de desarmar el tren en pleno movimiento. Solo porque acordaron hacerlo por mayoría de votos en ese vagón en particular. Exactamente. Y esta distinción teórica cobra una fuerza tremenda cuando las fuentes abordan casos históricos reales, casos donde la población y el pueblo se desconectan físicamente. Ese es un detalle clave de las fuentes. Hay un análisis muy extenso sobre la identidad política de Cuba, específicamente en el periodo que abarca desde 1952 hasta 2026. Sí, es un caso de estudio monumental en la teoría jurídica. Ese periodo en Cuba ilustra maravillosamente un concepto que los textos llaman soberanía latente. Soberanía latente, suena potente. Lo es, porque a partir de la ruptura del orden constitucional en el 52 y con los eventos que siguieron, Que derivaron en décadas de un sistema de partido único sin pluralidad electoral, claro. y además sumándole un exilio masivo y sostenido, pues surge una pregunta técnica inmensa.
Si la población dentro de un territorio está imposibilitada de ejercer su voluntad política libremente, o, bueno, si millones están dispersos por el mundo, ¿desaparece el pueblo como sujeto soberano? Pues la lógica pura de un censo demográfico diría que sí. O sea, si lo están en el territorio o si no pueden votar libremente hoy, el poder constituyente se evapora. Ya no hay pueblo. Pero la respuesta de la teoría constitucional histórica es un rotundo no. Y esto es vital. Las fuentes argumentan que un pueblo mantiene su existencia jurídica y su esencia política incluso bajo ocupación, bajo dictadura o en dispersión absoluta. Porque la soberanía no se pierde por el silencio forzado de la población actual, ¿cierto? Exacto. La soberanía no pertenece al monopolio de la fuerza que controla el territorio en el presente. Reside en esa entidad abstracta. El silencio forzado de los que viven ahí, hoy, no equivale a la muerte del soberano. Se queda, digamos, guardada. Permanece latente, sí, esperando los mecanismos para su reactivación. Ese concepto de soberanía latente es increíble. Básicamente la legitimidad sobrevive en el exilio o en el silencio. Pero bueno, esto nos lleva al siguiente punto. Si el pueblo no es solo la masa de gente que respira hoy en el territorio, o sea, los pasajeros actuales del tren, entonces, ¿quiénes más conforman este sujeto político? Y ahí es donde entra la dimensión del tiempo. Claro, porque al sacar a la geografía de la ecuación, inevitablemente entramos al núcleo de la responsabilidad intergeneracional. Exactamente. El pueblo, en estos textos, se describe como una continuidad intergeneracional inseparable y se manifiesta simultáneamente en 3 niveles. A ver, ¿cuáles son esos 3 niveles? Los muertos, que serían los fundadores y las generaciones pasadas, los vivos, que son la población momentánea, y el tercer nivel son los que aún no nacen. ¡Wow! Es una alianza gigante. Trasciende la mortalidad humana por completo. Sí, y tiene un peso inmenso en nuestra identidad política, porque explica de dónde vienen las cosas. Las leyes, las instituciones, los derechos, no son creados de la nada cada mañana. Son heredados. Esto explica muchísimas cosas prácticas. Por ejemplo, ¿por qué una constitución obliga a generaciones futuras? ¿O por qué los tratados internacionales siguen vigentes con el tiempo? O las deudas públicas, que sobreviven en los presidentes que las firmaron. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo por un segundo y plantear un cuestionamiento muy natural. Adelante. ¿Nos suena todo esto un poco restrictivo? O sea, cualquier persona que nos escuche podría pensar, ¿por qué la generación actual, la gente viva de hoy, debe cargar con el peso de los pactos y de las deudas que firmaron personas que ya ni siquiera están vivas? Es una excelente pregunta. Porque, o sea, suena como una excusa académica para encadenar el presente a los errores del pasado. Es un cuestionamiento súper válido, y es justamente lo que mantiene viva la filosofía del derecho. Pero el experto, o bueno, la resolución que nos dan las fuentes, sintetiza que somos beneficiarios de un pacto a largo plazo. Ajá. La respuesta técnica no es que el pasado sea perfecto e intocable, sino que no se puede aceptar la herencia de las cosas buenas sin asumir lo demás. Ah, ya entiendo. No puedes aceptar la herencia de los derechos y las instituciones sin aceptar también la memoria jurídica y los deberes que las mantienen vivas. Ah, ya entiendo. O sea, no se puede reclamar selectivamente la soberanía. Exacto. No puedes decir, oh sí, queremos el reconocimiento internacional, queremos nuestros derechos humanos históricos, las libertades ganadas, pero rechazamos las deudas y las obligaciones porque no las firmamos nosotros. Mecanismos que provee el propio Estado. Si la población actual simplemente dice, bueno, nosotros no somos los que firmamos eso, así que no cuenta, técnicamente están disolviendo su propia identidad política frente al resto del mundo. Heredar la casa completa incluye lidiar con las goteras del techo y pagar la hipoteca, básicamente. Así de simple. Es la única forma de que exista orden. Bueno, entendido este peso intergeneracional, me surge una duda sobre, digamos, los administradores temporales. Porque si el pueblo es esta entidad gigante e intergeneracional, entonces, ¿qué papel juega el gobierno de turno en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Porque las noticias y el sentido común cotidiano nos muestran al gobierno de turno como el dueño indiscutible de las decisiones del país. Como si fueran los dueños del Estado. Y los textos nos detallan por qué eso es un espejismo monumental. En una arquitectura republicana sólida, el gobierno no es el dueño de nada. Es apenas un órgano del soberano invisible. Un órgano. Sí,
una pieza funcional. Las fuentes aclaran que ni el presidente, ni el parlamento, ni los jueces poseen el poder originario. Solo administran y representan. Porque el soberano republicano es abstracto, es colectivo y permanente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si usamos otra analogía, A ver, dime. pienso en el gobierno y las autoridades como si fueran los gerentes contratados para administrar un fideicomiso familiar. Uf, es un ejemplo perfecto. O sea, los gerentes manejan el día a día, deciden en qué invertir este año, pagan las cuentas, pero el capital original y las reglas del fondo no son suyos, ¿no? Pertenecen al fondo permanente, que le pertenece a toda la familia, incluyendo a los tataranietos, que no han nacido. Totalmente. Los gerentes administran el fideicomiso, pero no pueden liquidar el fondo, cambiar su propósito fundamental y huirse con el dinero. Porque no son los dueños de la propiedad originaria. Exacto. Y para mostrar cómo esta arquitectura legal se ve en la vida real, las fuentes incluyen una cita textual directa que es un ejemplo histórico hermoso. Es del artículo 2 de la Constitución de 1940 de Cuba. ¿Qué dice? Establece muy claramente que, y cito, la soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos los poderes públicos. Me encanta la palabra dimanan, brotan de ahí. Dimanan, exacto. Y esto nos lleva a una distinción importantísima que hace la fuente, que es casi una advertencia. Y es que el pueblo soberano no es igual al electorado momentáneo. O sea, la gente que fue a votar el domingo pasado no es el pueblo en su totalidad. Así es. Una elección solo elige administradores, cambia a los gerentes del fideicomiso, pero bajo ninguna circunstancia redefine al soberano. Pero claro, sabiendo que los administradores actuales y la mayoría ciudadana actual no son los dueños absolutos del fideicomiso, ¿qué pasa cuando el presente decide que quiere cambiar las reglas por completo? Uy, ahí es donde nacen las crisis constitucionales modernas. Así es, y este es el gran dilema. Cuando la mayoría momentánea entra en guerra contra la herencia histórica. Porque el experto, o bueno, las fuentes exponen este conflicto principal de manera muy clara. ¿Tiene el pueblo actual el derecho absoluto de redefinirlo todo o está limitado por la herencia constitucional? Es el choque de dos mundos. Y las fuentes nos presentan de manera totalmente neutral e imparcial dos corrientes filosóficas y jurídicas para explicar esto. Vamos con la primera. La primera es la visión revolucionaria. Esta visión argumenta que el pueblo vivo, la población de hoy, tiene un poder constituyente total y absoluto. O sea que el presente manda y punto. Exacto. Según esta corriente, la mayoría actual puede romper el orden anterior por completo y crear una legitimidad desde cero, sin tener que rendirle cuentas a los cementerios ni a los pactos del pasado. Básicamente que los pasajeros del tren deciden desarmar el tren, porque tienen la mayoría de los votos hoy. Esa sería la visión revolucionaria aplicada a tu analogía. Pero por otro lado, está la segunda corriente, la visión constitucional histórica. Que sería el polo opuesto. Totalmente opuesto. Esta visión sostiene que el pueblo actual es solo un custodio temporal. La legitimidad aquí depende del respeto a los procedimientos, la continuidad institucional y la herencia legal. O sea, argumentan que una mayoría circunstancial no debería tener el poder de anular derechos o instituciones que otras generaciones lucharon con sangre, sudor y lágrimas por establecer. Exactamente. Defienden que el presente tiene límites jurídicos. Así que estamos viendo un choque titánico entre la voluntad popular actual, que exige cambios inmediatos, y la legalidad histórica, que exige respeto por el pasado. Es literalmente la frontera misma entre el orden civil y la ruptura total. Y este choque no es solo un debate para académicos encerrados en una biblioteca. Las fuentes muestran cómo esto altera la vida diaria. Porque pasamos de ser simples consumidores de derechos a custodios de soberanía. Así es. Este concepto del pueblo exige que dejemos de lado lo que las fuentes llaman el presentismo absoluto. ¿Qué es esta idea de que solo importa el hoy? No, como si el mundo hubiera empezado cuando nosotros nacimos. Tal cual. El presentismo absoluto destruye sociedades. Por eso los textos reflexionan sobre cómo el valor de las constituciones radica precisamente en ser un legado. Un legado que se debe proteger para las futuras generaciones de ciudadanos. Claro, no son solo reglas para que nosotros no nos peleemos hoy en la calle. Son una herencia. Y cuando lo ves así, cumplir con el deber cívico diario
Deja de ser un simple trámite burocrático o una molestia. Pagar impuestos, respetar las leyes, votar. Todo eso se convierte en un acto que honra la memoria de los antepasados fundadores. Es proteger la herencia. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos están escuchando? Cambia nuestra identidad por completo. Nos obliga a preguntarnos si actuamos como simples inquilinos que consumen vorazmente los beneficios del edificio en el presente, quejándose de la renta, Ajá, sin importarle si se caen las paredes. o si actuamos como verdaderos herederos, que están encargados de restaurar la casa para entrenársela intacta o incluso mejorada a los que vendrán después de nosotros. Es un cambio de perspectiva brutal. Y, de hecho, para cerrar este análisis, hay una reflexión final que, aunque no está directamente escrita en las fuentes, se construye lógicamente sobre toda esta premisa que acabamos de desempacar. A ver, cuéntanos. Si el verdadero pueblo soberano incluye obligatoriamente a los que aún no han nacido, ¿cómo cambiarían las campañas políticas y las promesas electorales si las leyes obligaran a los candidatos a representar formalmente los intereses de los ciudadanos que nacerán dentro de 50 años? ¡Wow! Eso lo cambia todo. ¿Acaso nuestras democracias actuales están diseñadas mecánicamente para ignorar a la parte más grande y más importante del pueblo? Es una pregunta espectacular para dejarla resonando. Porque si el futuro pudiera votar hoy, nuestras decisiones presentes serían radicalmente distintas. Totalmente distintas. Es para quedarse pensando un buen rato. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. La invitación para cada oyente es empezar a observar las noticias y los discursos políticos con esta nueva óptica. La próxima vez que escuchen a alguien en un podio hablar en nombre del pueblo, hagan una pausa y pregúntense, ¿a qué pueblo se refieren realmente? ¿A la foto demográfica de hoy o al soberano invisible intergeneracional? Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.